¿Vos escuchás radio? ¿Escuchás otras radios, Tony? Sí, claro. ¿Sí? No mucho, pero sí. Yo soy fan de la radio y en mi radio, yo escucho radio en mi casa. Ajá. Radio en una radio. Sí, sí, yo con también. antena, tipo como en el siglo pasado. En varios lugares, distintas radios. En la mansión Coleman. ¿Vos escuchás radio en radio? Todo el día. Yo escucho radio y escucho mucho AM. Yo soy un oyente de AM. Escuchando el otro día otra radio, una radio, para mi gusto, una de las mejores radios que tiene la Argentina, que es Radio Mitre. Escuché una muy buena entrevista con la persona con la cual vamos a hablar ahora, sobre lo que está sucediendo casualmente, y digo, vamos a hacerla el lunes, después del fin de semana largo, que es el boom de los argentinos comprando en Chile y en Paraguay y Miami y los aviones llenos a Miami y a Nueva York y demás. Una muy buena nota. Escuché y digo, bueno, vamos a llamarlo, o sea, vamos a imitar, a replicar esa buena idea. Estamos en contacto con Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. Miguel, Daniel Tonietti, Tuni Goldman y Alejandra Arce y los oyentes de Radio del Plata los saludamos. ¿Cómo le va? Pero muy bien, Daniel, Tuni, Alejandra, un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, a ver, primera pregunta, digamos, este fin de semana fue tremendo de argentinos que fueron a Paraguay, hasta cruzando la frontera física, Encarnación, Ciudad del Este, de Formosa, Asunción, los que fueron a Chile, Uruguay, no te olvides de Uruguay. Sí. Uruguay también. Y el clásico Miami. Y el clásico Miami, que bueno, ya a esta altura la gente se está yendo por 4 días, 5 días. Todos los que salen llevan una valija vacía adentro. Es una cosa de locos. La verdad, es un momento muy particular. Y lo más preocupante, Daniel, es que esto que empezó a notarse muy fuertemente, yo diría a partir del 2008, 2009, en el 2010 los chilenos celebraron haber superado el 1.000.000 de argentinos. ¿Sabés cuánto cerró el año pasado? ¿Cuánto? 2.600.000. A ver si entendemos. En el 2010 había 1.000.000 de argentinos que visitaban Chile y en el año 2016... 2.600.000 y este año va a ser superior. Lo peor es, si uno habla de agravamiento, ¿no es cierto?, es que esta tendencia va a seguir creciendo, por lo menos, te diría, hasta las elecciones, porque mi previsión es que si las medidas que se adoptan, como la de la semana pasada, de aumentar las tasas, esto origina automáticamente que el dólar se planche, por lo tanto vamos a seguir con dólar barato y con afectación de nuestra competitividad, por lo menos hasta el tema electoral. Primer asunto. Entonces, pero además agregarle los low cost. Hoy por hoy, yendo por aire, te sale más barato que ir por tierra, con una ventaja adicional, que tu franquicia se te duplica. O sea, expliquemos técnicamente, si vos vas al exterior por aire, cuando volvés a Ezeiza o volvés a Aeroparque, tenés $300 de franquicia si sos mayor de edad y 150 si sos menor de edad. Por tierra es exactamente la mitad, es 150 y 75. Por lo tanto, te rinde más gastando casi menos en términos de transporte que yendo por tierra, y encima tenés una franquicia a partir de la cual, como en toda reglamentación, tenés que pagar el 50% por sobre lo que gastes sobre esa franquicia. ¿Se entiende? Sí, claramente. A ver, pregunta, este boom a Chile en particular, después vamos a ir al caso de Paraguay y lo que está sucediendo también con Miami, Estados Unidos. Sí, ¿Es algo coyuntural que tiene que ver con el tipo de cambio o forma parte de una política comercial de Chile frente al mercado argentino? Te diría, primero, ni muy ni tan, o sea, es multicausal. Yo siempre digo una frase: cuidemos a Chile. ¿Por qué? Porque si miramos los grandes números, en términos superávit comercial, en el 2015 y anteriores teníamos alrededor de 1.000 millones favorable a Argentina. El año pasado tuvimos 1.500 favorable a Argentina. Es decir, hay un intercambio comercial crecientemente favorable para nuestro país, que eso tenemos que cuidar. El segundo elemento es que tenemos modelos absolutamente diferentes. Mientras a nosotros todo lo que entra extra Mercosur tiene que pagar el arancel del 35%, en algunos casos es un poquito menos para temas muy puntuales, en Chile entra
de 126 países con los que tienen acuerdo de libre comercio, entre ellos los que producen electrónica, ropa, textiles, calzado, etcétera, 0%, entra el 0%. Sí, ni hablemos de las diferencias impositivas. Argentina es el país con más carga impositiva de todo el continente, mientras que los chilenos tienen un régimen absolutamente mucho más, yo diría, flexible en este tema. Pero esencialmente, esto tenemos que decirlo con dolor, lo que estamos fallando es que la agenda de la competitividad viene absolutamente demorada. ¿Qué estamos diciendo con esto? Algunos le echan la culpa al retraso cambiario. Estaría hoy entre un 27-28% de retraso comparado a diciembre del 2015, o sea, cuando asume el presidente Macri el gobierno nacional. Estaríamos con ese atraso, pero si solucionáramos el atraso cambiario, ¿cómo se soluciona? Alineando nuestra moneda con nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Ahí debiéramos tener el régimen, diríamos, de cambio en el cual el dólar se alineara de la misma manera, tanto con el real como con el peso. El problema es, yo acá la semana pasada dije que yo llevaría el dólar a 25, con un poco de ironía, pero no estoy muy lejos de esa posición. No, ese es el número, depende de con quién hables, te lo ubiquen, 25 o 26. Un montón de personas, entre ellos, por ejemplo, Manuel Álvarez Ajín, me dicen, mirá, te lleva una disparada de precios muy fuerte, perjudica a los sectores más necesitados la disparada de precios, y yo pienso que cada vez que estamos atrasados es una hecatombe para el país. Total acuerdo. Tus oyentes además lo saben. Nosotros decimos que si todo esto tenemos que mirarlo con todo lo que se hace y lo que no se hace, hay que mirarlo bajo el prisma electoral. Este año, nos guste o no nos guste, y yo diría hasta lamentablemente, mirarlo así, es que no va a haber modificaciones del dólar. ¿Por qué? Porque sería una reducción feroz más aún de los salarios. Es decir, hay una suerte de especulación con que el poder adquisitivo y que este tipo de reacciones como las que se están viendo de salida de la gente haciendo turismo por dólar barato, se continúe hasta el tema electoral. ¿Por qué? Porque si bien vos fíjate la afectación que está habiendo en términos comerciales en todo lo que son de frontera. En Formosa cerraron 400 comercios en lo que va del año, en Formosa unos 300 en lo que va también del año, es decir, está produciéndose una afectación. Este fin de semana tuvieron 95% de ocupación y por lo tanto de ventas en Mendoza, que se empieza a dar ya políticas de resistencia alternativas, que es, armaron la famosa ruta del vino y le introdujeron el concepto de música clásica. Entonces hay toda una serie de actividades que, diríamos, actualizan, modifican, alteran, generan valor a lo que ya de por sí tiene valor internacional, que es la ruta del vino, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas empiezan ya a plantearse. También empezaron a plantearse, por suerte, aunque algo tarde por estas fallas de ejecutar políticas ya resueltas, el tema del equiparamiento de las naftas, que el presidente había firmado un decreto allá por noviembre y recién hasta febrero no se puso en marcha. La gente cruzaba la frontera para comprar la nafta. Absolutamente. Ahora está equiparada y algunos centavos inclusive está por abajo. El famoso índice ITC, el índice de transporte de combustible, ¿no es cierto? Que permite tener a valores inferiores a los que cargamos en capital, por ejemplo, o en cualquier otra parte que no esté en esos lugares que obviamente estaban viviendo. Le hago una pregunta por el nuevo lugar boom de compras, que es Paraguay. Paraguay. Bueno, yo hablaba con el intendente de Posadas, que es el hijo de alguien que fue presidente del radicalismo, de Lozada, ¿no es cierto?, de Mario Lozada. El hijo de Joaquín Lozada es el intendente, y me contaba hace tres días lo que se venía y lo que él estaba padeciendo. Acá tenemos, dicho, un círculo virtuoso. Cierran comercios, yo cobro menos impuestos, la gente compra del otro lado, recaudamos menos aquí, se usan menos nuestros restaurantes, etcétera, etcétera, todo lo cual hace de que cada vez sea más
difícil, diríamos, solventar los gastos del propio municipio, con lo cual mi reclamo pasa a ser prácticamente de tener que pedir coparticipaciones que antes no pedía. Han cerrado negocios que paradójicamente tiene la casa que se llama Masa de Cambio, digo, me acordé fácil por el apellido, es la casa de cambios que trabaja más en todo el país. No sé si me entiende, más que Piano en Buenos Aires. La casa de cambio número 1 de la Argentina queda en... Argentina, de acuerdo a datos del Banco Central, es la casa Masa de Posadas, donde ¿qué hace la gente? Cruzan los paraguayos, van los argentinos, hacen las compras, pagan en pesos, etcétera, y más, y luego cruzan los paraguayos y compran los dólares en las casas de cambio argentinas. Bien. ¿Me gusta? Estas distorsiones hay que terminarlas. Por eso, en situaciones de crisis y de incertidumbre internacional como la que vivimos en este momento, más que nunca ya, inclusive cuando algunos dejan de hablar de guerra comercial para hablar de guerra, nosotros tenemos que priorizar nuestra agenda. ¿Cuál es nuestra agenda internacional hoy, luego de mucho tiempo de política errática a nivel Cancillería y a nivel país? A mi juicio, esto nos obliga, punto uno, a jerarquizar Mercosur y arreglar nuestros problemas en el vecindario. El segundo orden de prioridades tiene que ser Unión Europea-Mercosur. Este fin de semana hemos tenido un adelanto. Aparentemente el presidente ha anunciado que durante el curso del año, yo era pesimista, para mí pasábamos al año que viene, iba a ser la firma. Tercero, Unión Mercosur con Alianza Pacífico. Chacho Álvarez había tenido una intervención interesante con unas propuestas que aparentemente se van a poner en práctica, y recién después el resto de los países. Y me parece que esto tiene que ser mirado, tenemos que usar como oportunidad esta situación de incertidumbre para dejar en claro cuál tiene que ser el orden de prioridades de nuestra política exterior. Miguel, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes, siempre a disposición. Miguel Ponce es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. Creo que fue funcionario de un gobierno, ¿no? También ocupó un cargo técnico en un gobierno. Bueno, analizando un poquitito este boom que pareciera ser que llegó para quedarse, por lo menos en el corto y mediano plazo, que es la cantidad de argentinos. Me asombró el número, En el 2010, 1 millón de argentinos visitando Chile. El año pasado fueron 2.600.000 argentinos. Y 4.500 millones de dólares de déficit en turismo. Es decir, entre los que van y los que vienen, nosotros estamos abajo, perdemos, el país tiene que sacar del bolsillo 4.500 millones de dólares.